Bien, vamos a aprender esta canción que está en el tono de Sol mayor. Veremos que en el bajo utilizaremos principalmente los tonos de Sol mayor, Re séptima, Do mayor. También pondremos opcionalmente Mi mayor o Mi séptima, el tono de La menor también, ¿sí? Y esos serían todos los acompañamientos, los tonos de acompañamiento que usaríamos. Por ahí vamos a tener en cuenta que todo esto lo haremos con este ritmo, ¿sí? Un ritmo en 3 tiempos, que es un ritmo muy fácil de sobrellevar en el acordeón. Bajo fundamental y 2 veces el acorde. Bien, empezaremos con la primera parte donde haremos la melodía de forma sencilla, ¿sí? Poco a poco iremos agregando algunos detalles. Primero que nada haremos la melodía que hace Si, 2 veces Re, Si, Re, Si y 2 veces Sol. Después la segunda frase, Re, 2 veces Mi, Re, Mi, Re y Do. Después haremos esto en la tercera frase, La, 2 veces Do, La, Do, La y 2 veces Fa sostenido. O sea, y la cuarta frase haremos esto. 2 veces Re, Do sostenido, Re, Mi, Do y Si. Todo junto, las 4 frases para formar la primera parte. Algunas cositas que iba usando en la mano derecha eran los acordes de tercera. ¿Sí? Por ejemplo acá al Re le coloqué el Si. Al Sol le pueden colocar el Si aquí en el grave. ¿Sí? La segunda frase todo con terceras, o sea, Re con Si, Mi con Do, después Do con el La. La tercera frase también, terceras ahí para el Do, para el Fa sostenido, una tercera ahí descendente con el Re, ¿sí? Y acá también todo terceras, Re con Si, La sostenido con Do sostenido, Mi con Do, Do con La y Si con Sol. ¿Sí? De esa manera entonces queda adornada ahí la primera parte. En el acompañamiento de la primera parte utilizaremos Sol mayor, acá pasaremos al Re séptima, y Sol mayor. Fíjense
fíjense que en vez de repetir siempre la tónica, en este caso sol, que lo pueden hacer, lo que fui haciendo fue alternar con el botón de arriba, ¿sí? Con la quinta. ¿Sí? Tocando un bajo alternado. Que lo pueden hacer con otra nota como la tercera. También lo pueden hacer. Con el re séptima también tienen esa opción de la tercera o la quinta. Si no tienen re séptima pueden usar re mayor en el bajo. Pasando un poco a la segunda parte, la melodía de forma sencilla sería sol, re, mi y fa sostenido dos veces, ¿sí? Después en la segunda frase, sol, fa sostenido, mi y re. La tercera frase vamos a hacer re, dos veces mi, re, dos veces mi, dos veces re y el do. Y para cerrar la cuarta frase, fa sostenido, mi, re, do y si. ¿Sí? Otra variante también acá, más sencilla, fa, mi, re, repito el re, do, repito el do y termino en el si. Acá también de la misma manera uno puede utilizar acordes, de esta manera, sol con si, fa sostenido con la, ¿sí? Acá tercera, sol con mi, fa sostenido re, mi con do y re con si. Después sigo con terceras. ¿Sí? Re si, mi do, re si, do la. ¿Sí? Y acá también, terceras. Re con fa sostenido, mi con do, re con si, do con la y si con sol. ¿Sí? Si hacen el otro movimiento, es exactamente lo mismo. Agregué esta escalita, ¿sí? Desde el si, hice si, do, re, mi, fa sostenido y llegué al sol con el acorde. Básicamente esto es parte de la escala de sol mayor, por eso siempre es importante repasar escalas, arpegios y acordes. Y acá hice este final también. O sea, hice en la cuarta frase, en la última frase de la segunda parte, fa, mi, re, do, si, la sostenido, si, y acá todo cromático, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido y sol. Los acordes finales, esto es un acorde de re séptima sin el la, do, re, fa sostenido, y esto es un acorde de sol mayor en su primer inversión, si, re, sol. ¿Sí? Todo junto. Ahí agregué un adornito con el re sostenido. ¿Sí? Bien, vamos a ver un poquito lo que sucede aquí en los bajos. Empiezo en sol mayor, dos compases, re séptima. Acá pueden seguir en re séptima hasta que cambiemos a sol, y si no, hacer esto: do mayor con la primera nota, re mayor con la segunda, do mayor y salgo acompañando en sol mayor.
Bueno, acá pueden seguir en sol mayor y pasarse a re séptima. Yo lo que hice fue, en vez de seguir en sol mayor, hice mi séptima o mi mayor y la menor, re séptima y sol mayor. ¿Sí? Entonces, una versión simplificada con el bajo sería sol mayor y re mayor o re séptima, ¿sí? Como lo quieran usar. Ahora, con los otros acordes, ¿sí? Ahí lo que hice fue el do por separado y el acorde por separado. Lo mismo con el re, lo mismo con el do, y ya en sol sigo acompañando con el ritmo de 3 tiempos. Mi séptima, la menor, re mayor o re séptima. Si ya es el final, voy a usar el botón de re con el primer acorde y el botón de sol con el segundo acorde, para hacer el famoso chan chan del final de las canciones. Y eso sería todo el tema. Espero que lo hayan disfrutado, que lo puedan sacar. Siempre primero saquen lo sencillo y después le van poniendo los adornos que necesiten. Se pueden hacer muchos más, pero cualquier cosa me consultan aquí debajo por partituras, videos, clases. También les agradeceríamos mucho que nos dejen un comentario debajo, que se suscriban, que nos den like, que lo compartan con sus amigos. Y también, si quieren apoyarnos económicamente, por un pequeño valor simbólico pueden hacerse miembros de este canal con el botón unirse de ahí debajo. Espero que lo hayan disfrutado y los espero en otra lección de acordeón para compartirlas con ustedes, con sus amigos, con sus vidas. Un gran abrazo y que disfruten de este hermoso tema. Hasta luego.